es un parole in place militar? Es un proceso un poco más complejo de lo que te imaginas, pero tampoco es tan imposible. Soy la abogada Sheila Rivera, bienvenido a Tu Estrategia Migratoria y suscríbete a nuestro canal y quédate para que entiendas cuáles son los requisitos. La pregunta más común que tengo sobre los parole in place militares, ¿aplica esto a esposos, padres e hijos? La respuesta es sí. El parole in place militar es un proceso en el cual el pariente inmediato de un soldado de los Estados Unidos, que puede ser un esposo, un padre o un hijo, quiere beneficiarse de un parole in place militar. ¿Y qué significa esto? Esto simplemente le beneficia a las personas que entraron ilegal por frontera, que simplemente subsana la forma de entrada. Y cuando el parole in place militar se aprueba, esa entrada ilegal se convierte en una entrada legal. Y esto se usa simplemente para que después que ese pariente inmediato del soldado de la Nación Americana, de las Fuerzas Armadas de la Nación Americana, le aprueben la petición de pariente familiar, puedan ajustar su estatus dentro de Estados Unidos sin tener que salir al consulado. Ese es el beneficio del parole in place militar. ¿Quién puede pedir el parole in place militar? El soldado. El soldado de los Estados Unidos es el que pide al gobierno de Estados Unidos que por favor le conviertan esa entrada ilegal en una entrada legal por motivo de que están vinculados con un lazo de filiación con él. ¿Cuál es la diferencia entre un parole humanitario y un parole in place militar? El parole humanitario es discrecional, lo pide una persona que quiere entrar a los Estados Unidos sin visa por alguna situación excepcional o humanitaria. Por ejemplo, el último parole humanitario que hicimos en la oficina fue una persona de Centroamérica quiere entrar porque su esposo, que estaba dentro de Estados Unidos, le dio un stroke, un derrame cerebral. Entonces, él se quedó con sus hijos menores de edad y ella está pidiendo permiso como discrecionalidad al gobierno de los Estados Unidos para que la dejen entrar sin visa con ese parole humanitario para que ella pueda darle asistencia médica a su esposo. Eso sería un parole humanitario. Un parole in place militar solamente lo pueden pedir los militares, nadie más lo puede pedir. Y es para que ese militar que es pariente inmediato de un inmigrante que entró ilegal por frontera pueda tratar de convertir esa entrada ilegal en una entrada legal para que puedan ajustar su estatus a residente dentro de Estados Unidos. Esa es la distinción entre un parole humanitario y un parole in place militar. En este sentido, una persona que entró ilegal por frontera podría cualificar para un parole in place militar. ¿Te da residencia automática el parole in place militar? No, porque la residencia es otro análisis que se hace dentro de la ley. El parole in place militar lo único que hace es subsanar la entrada ilegal y la convierte en entrada legal para tener jurisdicción dentro de Estados Unidos de pedir esa residencia. Pero todavía no se ha hecho un análisis de si es admisible, inadmisible, si tiene buen carácter moral o si la persona tiene un pariente inmediato que lo precualifica. Hay que hacer otros análisis adicionales para llegar al análisis de la residencia. ¿Qué formulario se usa para ese parole militar? Es el formulario de la I-131 y aunque ahí en ese formulario no está la categoría escrita parole in place militar, uno tiene que escribirlo a mano. Pero es el formulario 131, es el mismo formulario de todos los tipos de parole, pero en este caso se distingue que es un parole in place militar. ¿Qué evidencias se necesitan para un parole in place militar? Necesitamos evidencia de que ese soldado está activo en unas fuerzas armadas dentro de los Estados Unidos, ya sea en las fuerzas aéreas o la fuerza naval o la fuerza del Army. También necesitamos, si no está activo y ya está inactivo, se necesita evidencia de que la inactividad no fue por motivo de mala conducta o le llaman good standing. Like, si fue por mala conducta y disciplinaron al soldado y lo votaron, no va a aprobarse ese parole militar. El militar tiene que haberse desvinculado o inactivado de las Fuerzas Armadas con unos buenos términos para que pueda cualificar a un pariente inmediato para que se le subsane esa entrada ilegal. Y las evidencias son
el ID de militar, el contrato de 4 o 6 años que tenía evidencia de que es ciudadano, evidencia de los buenos términos o el good standing, si fuera inactivo, o la evidencia de que aún está activo. Toda esa evidencia es lo que se utiliza para probar el parol militar. Una persona que recibe un parol militar no significa que puede trabajar automáticamente. El parol militar no autoriza a trabajar legalmente, solamente subsana la entrada ilegal. Necesita un permiso de trabajo bajo otra categoría de la ley para poder trabajar legalmente. ¿Qué riesgo hay si tiene una orden de deportación previa o un récord criminal? Hay que hacer otros perdones. Aunque tengas ese parol militar que te subsane la entrada ilegal, el análisis de que te va a ser inadmisible hay que subsanar la orden de deportación con otro perdón y hay que subsanar ese récord criminal con otro análisis o con otros perdones. Pero recuérdense, el parol militar in place o el parol in place militar no subsana órdenes de deportación previa y no subsana récord de mala conducta criminal. Lo que quiero decir es que este parol in place militar es un asunto que puede subsanar su entrada ilegal, pero sigue siendo un tema discrecional. No es un derecho garantizado de que porque usted tenga un vínculo con un soldado de las Fuerzas Armadas o con una persona que fue inactivo de las Fuerzas Armadas, va a ser automáticamente garantizado que le van a aprobar el parol y que va a ser automáticamente residente. Son temas discrecionales y se evalúa caso a caso. Soy la abogada Sheila Rivera, gracias por habernos acompañado en este video. No olvides de suscribirte a nuestro canal y nos vemos en la próxima.